Zapatero, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Pero para mí es muy importante estar aquí, antes de otra cosa, porque, miren, yo hice mi tesis doctoral sobre Palencia, y mi tesis doctoral la publicó esta institución, la Diputación, algo que no se me olvida, aunque han pasado muchos años. Y bueno, pues esto para mí es, como digo, importante. Estuve aquí hace unos 6 o 7 años, no recuerdo exactamente, por última vez en esta misma mesa, y creo que dije más o menos lo mismo. Bien, este proyecto, antes de nada, aquí se han dicho palabras pues, que son pues, muy amables, ¿no? Bueno, esto es un proyecto un poco de todos o algo por el estilo. No, este proyecto tiene nada más que 2 pilares. El primer pilar es aquel que es capaz de que se vaya adelante, que tiene el músculo financiero, el interés, las ganas y la sabiduría para haberlo empujado, que es la Fundación de Castilla y León, y en este caso con un nombre y apellidos, don Juan Zapatero, o sea que está claro. El segundo pilar es María José Martínez Ruiz, quien me acaba de presentar, porque ella es quien se está llevando a la espalda, echando a la espalda todo esto, quien está empujando continuamente, y sin ella pues esto no habría sido posible. A mí me enorgullece el que sea ella, porque cuando ella empezó, cuando iba a elegir un tema de tesis doctoral, pues el responsable que hiciese esa tesis doctoral fui yo, que fui su director de tesis, o que soy, no sé si fui o soy, y bueno, pues aquí están los resultados, o sea que el tema estuvo bien elegido, evidentemente la persona que lo hacía también, y esto, lo que está haciendo ahora, pues tiene un gran valor. Cuando me propuso que participara, pues hombre, si yo también había sido el que le lié con todo esto en su momento, no podía decir que no, a pesar de estar pues con muchas cosas a la vez, y en fin, no siempre da tiempo a todo, aunque a uno le gustaría. Así que quede claro quiénes son los que están sustentando todo esto, porque si no, no funciona, se lo aseguro desde la experiencia. Bien, ya sin más voy a pasar, que me han dado unos minutos, no muchos, tampoco hay que cansarles a ustedes, no faltaba más, no vamos a fatigar al público. Y voy a hablar de unas obras, 4 tapices, 4 paños, que en su día estuvieron en la Catedral de Palencia y que hoy están en el Museo del Cincuentenario, forma parte de la red de museos reales de Bélgica en Bruselas. Bien, consta en las actas capitulares de la Catedral de Palencia que el 18 de marzo de 1519 el Cabildo, los canónigos del Cabildo, se reunieron y mandaron que de la hacienda de la obra del señor tesorero y obreros comprasen hasta 240 anas de tapicería que les pareciese para la dicha iglesia por la falta y necesidad que ya había. Los tapices eran la magnificencia, era el mostrar el poderío de una institución o de un personaje. Los tapices solo podían permitir personas que tenían pues un gran poder y poder económico o poder político, bien fuese civil o eclesiástico. La Catedral de Palencia, no olvidemos que en aquellos momentos la ciudad de Valladolid pertenece al Obispado de Palencia y por lo tanto era un obispado rico que bueno, se podía permitir esto. Pues bien, las 200 anas, esta medida, anas, es una medida que se utiliza para los tapices, las anas, y es una medida de Flandes. Es una medida un tanto confusa porque sirve igual es una medida lineal, pero también es una medida de superficie, con lo cual hay que tener un poco de cuidado porque la documentación no sabe si se están haciendo referencia a la longitud que tienen o a las anas cuadradas, podríamos decir. En este caso son anas cuadradas. Una ana, para que se hagan una idea, 1,2 anas flamencas equivalen a una vara castellana. Lo dicen los documentos, ¿no? 5 varas de Castilla por 6 anas de Flandes. Esto no es una cuestión de interpretación. Como una vara castellana está formada por 3 pies, y cada pie, siendo ya muy precisos, son 835,905 milímetros, quiere decir que
que un ANA dividido por 1,2 equivale a 696,5 centímetros. Por lo tanto, una ANA cuadrada es exactamente o prácticamente medio metro cuadrado, ¿no? 240 ANAs son 120 metros cuadrados, para hacernos la idea. Bien, en esta disposición no se precisa dónde estaban estos tapices ni cuánto costaron, pero en 1524, 5 años después, se anota que había 4 tapices grandes nuevos, buenos, de 60 anas de ras. 60 por 4, pues son las famosas 240, o sea que tienen que ser necesariamente estos. Y de ras, esa denominación es cuando esos tapices venían de Flandes, que se les llamaba de ras haciendo referencia a la ciudad de Agá, que es donde había importantes talleres de tapicería, y bueno, en España se les llaman de ras. Bueno, con ese nombre, en Italia se les llama a los tapices en general arrasi, o sea que ha quedado marcado ese nombre. No sabemos dónde se adquirieron estos tapices, pero da toda la impresión que no los encargó la catedral, es decir, que los compró ya cuando estaban hechos. ¿Por qué? Porque la noticia que cuando ya sabemos que están en la catedral es muy próxima a cuando se dice que se empiece a buscar para comprarlos, y porque carecen de heráldica. Lo normal es que cuando se encargaba un tapiz apareciese el escudo que hacía referencia pues, a su poseedor, a la institución, y aquí no hay heráldica por ninguna parte. Este es uno de estos tapices ahora en Bruselas. Los 4 tapices mostraban la historia de lo que hoy llamaríamos vicios y virtudes, o vicios y pecados, pecados y virtudes, ¿no? Entonces, el nombre se lo pueden ustedes encontrar de diversas maneras, cada autor dice una cosa, pero todo es igual. Quizá los compraron en la feria de Medina del Campo, es lo más probable que se comprasen en la feria de Medina del Campo. No tenemos más datos de estos tapices de ese momento, pero por su estilo se han tenido que manufacturar en Bruselas, porque este es el estilo de Bruselas, y no antes de 1515. Porque hay algunos datos que nos permiten decir esto. Para empezar, el tapiz lleva una cenefa, bueno, no se puede marcar con esto, lleva una cenefa todo alrededor, esa especie de marco, está tejido, eso forma parte del tapiz, no es ningún apósito, y esas cenefas no aparecen hasta la primera década del siglo XVI, antes no las llevaban, sencillamente. Por lo tanto, ya sabemos de cuándo son. Y alguna otra idea que iremos viendo rápidamente. Cuando estos 4 tapices llegaron a la Catedral de Palencia, pues es de suponer, como tiene un amplio espacio, que se colgarían. Digo que es de suponer porque no siempre se colgaban los tapices. Los tapices se sacaban para ciertos momentos, celebraciones, bodas, toma de posesión del nuevo obispo, llegada de un rey o un alto personaje. Si no, no solían exponerse, se doblaban como si fuese una sábana y se guardaban en cajones. Pocos años después de haber decidido comprar esto, en 1524, falleció el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca, que fue obispo de Palencia, después de aquí se trasladó a Burgos en 1515 y falleció 9 años después en Burgos como obispo de Burgos, aparece también en esta obra que él donó a la catedral, que es este díptico que se encuentra en el trascoro de la catedral. Y ahí tenemos Nuestra Señora de la Compasión, ahí tenemos a Juan Rodríguez de Fonseca en la tabla central, la más grande, arrodillado junto a la Virgen. Aquí lo tienen un poco más claro, creo que se puede ver bastante bien. Es ese personaje que tenemos ahí, aparte de toda la leyenda derecha e izquierda que está haciendo referencia, pues hombre, el que paga dice aquí me pongo yo y ya está, ¿no? Juan Rodríguez de Fonseca regaló a la Catedral de Palencia 4 tapices de un tema bastante raro, que es la salve. Estos tapices ahora están colocados de otra manera, me lo acaban de confirmar, están en el trascoro, porque se supone que estos tapices pues lo que hacían una especie como de pared, una falsa pared, con el retablo que acabamos de ver, como si fuese una capilla a su vez dentro de la catedral. Estos 4 tapices, cuando los regala Fonseca, y cuando él muere no existen, simplemente ha dejado dinero para que se hagan y regalarlo a Palencia.
Pero lo que nos importa son otra serie de tapices, también de vicios y virtudes, como los primeros, que esos tapices tenía la serie completa de 10 paños el obispo Fonseca. Bien, aquí están estos 10 paños. De estos 10 paños que tenía el obispo Fonseca, cada tapiz tenía 80 anas, o sea, 20 anas cuadradas más que los otros, son de mayor tamaño. Cuando llegaron a Palencia, probablemente desplazaron a los anteriores. No lo sabemos, digo que probablemente, pero sí sabemos que en 1624 se inventariaban estos tapices como historias del Testamento Viejo y Nuevo. Bueno, tampoco miraron mucho lo que era allí y dijeron, nada, pues oye, los tapices religiosos, pues la Biblia entera, y se acabó, no le dieron más importancia. Estos los tapices que había comprado, que no son estos es un regalo que hace Juan Rodríguez de Fonseca, que además son los que tenemos en la catedral actualmente, que son estos 4, y que son fáciles de reconocer porque llevan el escudo, luego los vamos a ver un poco mejor, el escudo del obispo Fonseca. Los otros no tienen ningún escudo, ¿no? Bueno, pues estos tapices se colgaron en la sala capitular y en la actualidad continúan allí, mientras que los otros 4 los perdemos la pista durante siglos. Perdemos la pista de esos tapices. Aquí tenemos los del obispo Fonseca, se puede ver el primero a la derecha el escudo con las 5 estrellas rojas que son de la familia Fonseca, para que sepamos de quién son. Hay un momento que hay un interés por estos tapices. Y el primer interés lo va a mostrar un inglés, Lionel Harris, el fundador de Spanish Art Gallery en Londres, que se interesa por ellos. Pero deben ser muy caros. Parece ser que son muy caros y lo desestima. Pero este otro señor que tenemos aquí delante, un personaje curioso, tiene una pinta así un poco de bonachón. Este era un lobo con piel de cordero y este se dedicó a comprar y vender todo lo que pudo y evidentemente con pingües beneficios, ¿no? María José lo ha estudiado muy bien, es un señor que se murió en un accidente de tráfico, joven, pero mientras tanto hizo todo lo que pudo. Pues este señor, Arthur Byrne, compró los tapices para el magnate norteamericano William Randolph Hearst. Ustedes conocerán muy bien a Randolph Hearst por la película quizá más famosa de la historia de la cinematografía, que es Ciudadano Kane, que hizo Orson Welles. Bueno, pues el personaje que retrata ahí es este señor, este magnate, que era archirrico y podía comprar, de hecho compraba las cosas, lo que fuese, ¿no? Pues compró esos paños, que esos paños son estos 4 que tenemos aquí. Estos que tenemos aquí son los que están en la Catedral de Palencia, que he dicho antes que los iba a mostrar mejor. Ven que tienen el escudo de Fonseca, todos ellos. En 1931, esta noticia, que también encontró María José, tengo que decirles que esto trabajamos los dos juntos hace ya años y publicamos 2 trabajos. Uno fue para darlo a conocer, el otro fue más profundo porque teníamos ya más datos sobre la venta de estos tapices y cómo pasaron por un sitio y por otro, ¿no? En 1931, el deán de Palencia, como ven aquí, ofreció un set de 4 tapices góticos mediante una letra SAG. SAG es la galería de Spanish Art Gallery de Lionel Harris, y los ofreció, que a veces decimos vinieron y nos robaron. No, los están ofreciendo desde casa, desde dentro, o sea, eso que quede bien claro. Pedían 120.000 pesetas por cada uno. Atendiendo al cambio en aquel momento, porque ahora vamos a hablar de dólares y no de pesetas, el cambio fluctuaba mucho, sobre todo después del crack de 1929, el dólar bajó, pero en aquellos momentos podríamos establecer más o menos
más o menos, de media, dependía, de meses, dependía, pero un dólar 10 pesetas en aquel momento, un dólar 10 pesetas. Bueno, pues estos serían quitamos un cero, unos 12.000 dólares por cada uno. Lionel no los compró, los va a comprar Bain, pero no sabemos exactamente qué hizo, porque acabó pagando por ello muchísimo más dinero. Esta transacción se estaba haciendo en secreto, pero ya saben ustedes que los secretos se acaban conociendo, ¿no? Y entonces en Palencia pues se enteró la prensa y empezó a indagar sobre aquello. Entonces el representante capitular, don Matías Bielba, presente en la Comisión Provincial de Monumentos de Palencia, donde se debatió sobre eso que era un rumor, pues él dijo que no los querían vender, que solo querían saber cuánto costaban. Bueno, pues no está mal, ¿no? Pero lo cierto es que los tapices se vendieron y muy pronto. Claro que se querían vender, ¿no? Y se vendieron por la tontería de 112.500 dólares. Eso es más de 1 millón de pesetas del año 1935. Una cantidad exagerada en aquel momento. Se vendieron, los tapices se vendieron y los tapices, bueno, a esa cantidad hubo que sumar después otros gastos por embalarlos, por trasladarlos y me imagino que por pagar a intermediarios. Es igual, Hearst pagaba y ya está, ¿no? Daba todo lo mismo, ¿no? Bien, los tapices salieron de España sin que la Dirección General de Bellas Artes tuviese noticias, se enteró cuando ya habían salido los tapices y ya estaban camino de Nueva York, si no habían llegado. Bain convenció de pagar todo este dinero a Hearst diciéndole que esos tapices eran los tapices del obispo Fonseca, pero no eran los tapices del obispo Fonseca, sino otros 4 tapices, como he dicho antes, que se han comprado con anterioridad a la donación que hizo el obispo Fonseca. Estaban en la catedral en 1524 y los de Fonseca no van a llegar hasta 3 años después, porque después de la muerte del obispo hubo que poner los escudos. Los escudos no forman parte del tapiz, no forman parte del tejido, sino que están cosidos posteriormente, ¿no? Entonces, de hecho, dejó 4 a Palencia y 4 a Burgos, y en Burgos le exigieron a su albacea testamentario, le exigieron, que era su hermano, le exigieron que los entregara, y el otro decía que no, que tenía que esperar a poner los escudos, no quería entregarlos. Al final le montan incluso un pleito y los tuvo que entregar, y nunca se pusieron los escudos en Burgos. En Burgos había otros 4. En Burgos siguen diciendo que están allí los 4, 2 están colgados y 2 guardados para que no se estropeen. Sí, están guardados, pero en el Metropolitan Museum desde los años 30, o sea que del siglo pasado. O sea que están guardados, no lo sé, vamos, o sea, en fin, esto no son especulaciones, están allí, o sea que no hay vuelta de hoja. Pues bien, estos 4 tapices que tenemos aquí, 2 con fotografías actuales y otros 2 son las fotografías que se hicieron para la venta. Estos tapices nos muestran vicios y virtudes por todos los lados, con esta locura de imágenes que cuando uno ve un tapiz de estos le da dolor de cabeza, porque es imposible. Aquí puede haber 50, 60 figuras o más, ¿no? Depende, ¿no? Entonces, hay que ir muchas veces y ir aguantando poco a poco hasta que tu vista se hace a lo que tienes allí delante y te das cuenta. Los tapices suelen ser un tanto retardatarios respecto a la pintura en cuanto a innovaciones. Entonces mantienen esquemas anteriores, y aunque estamos ya en la segunda década del siglo XVI, pues aquí hay mucho de goticismo en cuanto a la simbología, en cuanto a la representación de estas figuras que son bastante idealizadas todas ellas y bastante irreales, y en el amontonamiento. Aquí hay una serie de escenas que se suceden sin solución de continuidad, se amontonan unas con otras y de verdad que es muy difícil, porque los mismos personajes aparecen en una escena, aparecen en otra, y tampoco a veces se puede seguir de una forma lógica lo que hay allí. Pero a pesar de ser unas obras que tienen mucho de medieval, ya empezamos a ver
algunos aspectos que están tomados del Renacimiento. Esto que les pongo aquí es un grabado de Mantegna de la década de 1490 y este grabado desde luego ha influido directamente en esas bailarinas que hay en el centro. De hecho, a este tapiz se le conoce como la danza de una manera habitual porque están danzando ahí en el centro. ¿Qué nos representa este tapiz? Pues nos representa la vida fácil, la vida, digamos, bella de la juventud. Todo el mundo pues está charlando amigablemente, están bailando, están departiendo, o sea, despreocupada, una vida despreocupada, pero una vida que para el sentimiento religioso de la época es una vida que no conduce nada más que al desastre. Porque aquí nos estamos olvidando de la mayor, nos estamos olvidando de la religión y nos estamos olvidando de que, bueno, pues al final vas a fallecer y vas a tener que te van a pedir cuentas. Y esta vida tan sumamente distendida la vamos a ver cómo va a ser atacada por los vicios o pecados, los famosos pecados capitales. Pecados capitales, ya los griegos hablaban de ello, ¿no? Pero en el cristianismo hay que esperar al Papa Gregorio I Magno, en torno al año 600, para que fije que son 7. 7 es un número, como saben ustedes, bastante simbólico y bueno, pues es el número de un solo dígito más alto que es primo, ¿no? Por eso 7, porque 8 ya es divisible. Hombre, divisible, también 7 es divisible, pero por la unidad, pero 8 es divisible por 2 o por 4 y 9 también es divisible. Luego ya pasamos a números que ya duplican los dígitos. Pues bien, aquí a la derecha es que no tengo un puntero para poderles, y esto aquí no me funciona, pero a la derecha tenemos, creo que lo tengo un poco ampliado aquí, sí, perfectamente. Tenemos una serie de personajes que son los pecados. Algunos traen hasta el nombre, otros no, pero algunos traen hasta el nombre. Vean que aquí delante hay un hombre con una espada y con una lanza. La lanza no se ve muy bien porque es muy fina, pero es una lanza alta, que es el que abre, digamos, la comitiva. Son los vicios que van al ataque de la humanidad. Van a cazar a los humanos para que caigan en esos vicios, para que pequen, ¿no? Serían, bueno, pues el ejército de Satanás o algo por el estilo. Y en estos vicios es curioso porque todos los vicios, los 7 pecados capitales, 6 están representados por mujeres, o sea que solo hay uno que está representado por un hombre. Quien encabeza montado en un camello, un dromedario, no lo sé, porque no se le ve las jorobas, no sé si tiene 1 o 2, pues es el peor de los vicios, la soberbia. La soberbia es la madre de todos los vicios, o sea, esa es la que va siempre la abanderada, ¿no? Pues aquí tenemos la soberbia representada en una mujer con un cetro, con una corona, que va delante de todos esos vicios. Si ahora vamos hacia abajo, nos encontramos a otra mujer montada en un puerco, un puerco, y esta mujer se está mirando en un espejo. Esto sería la lujuria, la representación de la lujuria. No sé por qué el pobre cerdo pues, es el animal que se elige para la lujuria, pero ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos más representaciones. Hay una señora muy bien dotada, vamos, de ella. Esto sería la gula, ¿no? La representación de la gula. Tenemos otra que lleva un mono encima, en el hombro. Ya sé que no es muy fácil de ver, están todas ahí amontonadas, pero lleva un mono. Bueno, pues esta mujer... Sabemos quién es, aquí no hay duda, porque en la parte inferior lo pone. Es la acidia o la acidía. Son palabras que no se suelen utilizar. Nosotros hablamos de pereza, pero acidía, se puede decir de las dos maneras, es pereza exactamente igual. Pues ahí tenemos a la pereza. En la parte superior, alguien que va montado en un animal extrañísimo, que tiene una boca de cocodrilo, también lleva el letrero, es la ira. Es la ira. Y por delante, otra mujer que le levanta la mano derecha y va montada en una especie de león, pero que tiene rostro humano, es un león con un rostro humano, es la ira, perdón, es la envidia, ¿no? En fin, tenemos aquí, no sé si me he comido alguno, creo que no, los 7 pecados capitales representados, que van
a la búsqueda de los humanos que están absolutamente despreocupados, que no están cumpliendo con sus deberes religiosos y que van a caer en todo este lío, ¿no? Bien, este paño, junto con los que vienen a continuación, fueron subastados en Nueva York. Hearst compró muchas cosas. La crisis del 29 le hizo mella. Desde luego no pasó hambre, ni mucho menos, ¿no? Pero ya no podía seguir gastando de la manera que lo había hecho y quiso hacer caja. Empezó a vender lo que pudo, ¿no? Y estos paños, a mí siempre esto me ha llamado la atención, pero bueno, los datos son los que son y no hay vuelta de hoja, acabaron vendiéndose por $17.250, cuando habían costado 10 veces más. Bueno, no 10 veces, pero bueno, 8 veces más o 7 veces más, mucho más dinero, ¿no? Y los acabó vendiendo de esa forma. Pasaron por diferentes manos. En el año 1943 estaban en una galería también de marchantes, French & Company, en Nueva York. Después fueron adquiridos en el año 1964 por el Museo de Bellas Artes, los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas, ¿no? Desde el año 1964. No, la última vez que estaba allí no estaban expuestos. Los paños tienen un problema, y es que pues tiene muchos metros cuadrados y no se pueden colgar en todos los sitios. Hace falta una pared enorme para colgarlos. Si ustedes han ido al nuevo museo de las galerías reales, pues habrán visto que tiene unos techos altísimos, porque eso se pensó para los tapices. Bueno, pues hay algún tapiz que lo han tenido que poner un poco vuelto incluso, porque claro, si tienes 6 metros de altura no vas a levantar un techo de 20 metros para poder colocar en los tapices, ¿no? Y no están, como digo, no están puestos, ¿no? Este tapiz, todos los tapices, lo habitual es que a partir del cartón, del dibujo que se ha hecho, o de la pintura, mejor dicho, primero es un dibujo, después hace una pintura, pues se hagan diferentes series. Y tenemos de esta misma serie, y este mismo tapiz, lo tenemos también este sí que lo tenemos en España. Está en el Museo de Tapices de la SEO. Un museo extraordinario, al que no va nadie, no hay colas, os lo aseguro. Entonces, pero magnífico, magnífico, el Museo de Tapices de la SEO. Pues hay otro, pero no está en buenas condiciones, en Hampton Court, en lo que fue la colección del cardenal Wolsey, del cardenal político tan importante en época de Enrique VIII. Cuando se lo quitó del medio Enrique VIII, se quedó con todos los bienes, incluido su residencia en Hampton Court, que es un palacio increíble, ¿no? Bien, otro de los paños es este que tenemos aquí, que le damos el nombre porque la justicia desarma a los vicios. Bueno, como digo, es la fotografía que se hizo cuando se vendieron estos tapices, ¿no? Y ahí tenemos, en la parte de arriba, en el centro, está Cristo entronizado, rodeado de unas mujeres, las que tenemos a nuestra izquierda, pues con la espada es la justicia, la otra lleva un libro, es la verdad, y entonces están diciendo que hay que castigar a los humanos porque objetivamente han sido muy malos, ¿no? Pero al otro lado tenemos algunas que se inclinan, y entonces es la misericordia, la paz, que están pidiendo que sean perdonados, que otra oportunidad. Esto es lo que se conoce como el primer juicio del paraíso, ¿no? Bueno, a la izquierda, pues ¿qué tenemos? Pues también estas mujeres que son representantes de esas virtudes, y a la derecha vemos como una de ellas, con la espada, la justicia, está atizando a los vicios, que hay que quitárselos del medio. En la parte de abajo, pues todo se repite de alguna manera. Tenemos ahí en el centro pues escenas galantes, escenas musicales, gente muy bien vestida, o sea, gente que vive el momento, una vida, digamos, alegre, ¿no? Pero que se está apartando de sus deberes religiosos. Y aquí a la izquierda tenemos otra vez la representación de la justicia con una espada tremenda, a la cual se quería llevar de calle a alguien, no sabemos muy bien a qué en este momento, pero tenemos delante la paz y la misericordia, que incluso una de ellas le está parando como, bueno, hombre, no, mujer, no seas así, ¿no? O algo así. Bien,
También tenemos un ejemplar, aquí la fotografía en color, también el aseo, es el juicio final, que se encuentra en el Museo del Aseo. Las dimensiones son prácticamente iguales, varían pocos centímetros, y cuando en un tapiz varía pocos centímetros es que es idéntico, porque un tapiz es imposible de medir. Por su propio peso, el tapiz se descuadra. Aunque todos ellos se rentelan, por detrás se les coloca una estera, una tela fuerte, para impedir que eso ocurra, todo se descuadra, pesan mucho, ¿no? Entonces, claro, mides y ¿cómo? O sea, no es algo rígido que tiene unas dimensiones que son intocables. Pues ahí también tenemos este tapiz en Zaragoza. E incluso tenemos también otro ejemplar de otra serie, o sea, no es la misma serie, si es el mismo no es de la misma serie, claro, pero de otra serie que en este caso está en el Museo de Tapices de Lamego, en Portugal, muy cerquita de Viseu, en un sitio estupendo, arriba, pero bueno, ahí tenemos otro de estos tapices donde vemos pues la calidad. Están todos realizados prácticamente a la vez, en el mismo tiempo. El tercero de los tapices se supone que es el hijo pródigo. Y digo, ¿por qué se supone? Porque es una representación poco habitual del hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, que, pues nos la cuenta Lucas, el evangelista Lucas 15, 11, 32. Nos cuenta, pues como este hombre, pues por soberbia, el principal de los pecados capitales, exige a su padre la legítima y se va a vivir una buena vida porque se lleva mucho dinero, ¿no? Bueno, el padre se lo da y normalmente en la historia del hijo pródigo se suelen representar como 4 episodios. El primero es cuando exige la legítima, el segundo es cuando vive estupendamente, el tercero es cuando se le ha acabado el dinero y el cuarto es cuando tiene que volver humillado a casa de su padre y su padre lo recibe como si fuese pues ese hijo pródigo que ha llegado y que ha regresado. Bien, aquí sin embargo lo único que se representa es la vida estupenda que llevó este señor. Está rodeado, ahí le tenemos en el centro, en ese trono, está rodeado de bellas mujeres que le agarran, que le halagan, que por todos los lados, delante hay un cofre con piezas valiosas, todo es vida y dulzura, y vivió muy bien hasta que se le acaba el dinero. Y la única referencia que se le ha acabado el dinero es en la parte derecha del paño, donde hay una mujer en un gesto de apartarlo, de echarlo ya, porque ya, como no tiene dinero, pues ya no sirve. Podría ser esto el hijo pródigo, claro, pero tendría que haber otros tapices que continúen la historia y no los tenemos. Pero esto no quiere decir que no existieran, quiere decir que la Catedral de Palencia compró solo 4 paños, a lo mejor la serie tenía 10, puede ser, ¿no? Entonces los 4 paños que compró, pues no está el resto, y alguien dirá, pues qué extraño, pues no es nada extraño, porque esto era lo habitual. Hoy nos volvemos locos haciendo lecturas iconográficas y tratando de encontrar un hilo conductor a todos estos paños o a otras pinturas, y no era así. O sea, los que tenían posibilidades, si tenían 4 o 5 series de tapices, nunca exponían una, porque una les ocupaba toda la pared, exponían de una, de otra y de más allá, para mostrar que tenían de todo, claro, que eran más ricos y que eran más poderosos, ¿no? Pero no querían darnos a conocer una supuesta iconografía que llevase todo esto, que nos mostrase todo esto, ¿no? Bien, el último de los paños, las virtudes interceden por el hombre. Pues muy bien, lo que usted quiera, ¿no? Más o menos. Podría ser igual que el segundo, porque no hay gran diferencia, ¿no? Aunque hay algunos detalles que nos muestran que este es el llamado segundo juicio del paraíso, ¿no? Todos estos vicios y virtudes se pusieron muy de moda desde la época de San Bernardo, de Claraval o Bernard de Clairvaux, como quieran, y después también el escrito famoso de Vita Christi Cartujano de Ludolfo de Sajonia, ¿no? Y a finales del siglo XV esto es habitual, más que habitual, continuamente los vicios y virtudes, es casi una obsesión
y desde luego en la tapicería se repite muchas veces. No todos son iguales, porque claro, cuando se iba a hacer un paño, depende también el que lo quería comprar, o para tener un público, pues lo hacían, digamos, de gama alta, de gama media, de gama baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te lo hacían más grande, más pequeño o más pequeño todavía, y te iban quitando figuras. Cuantas más figuras hay, más caro es el manufacturarlo, porque es más complejo, ¿no? Entonces a veces quitaban o ponían. O a veces alguien quería tener toda la historia en 4 y eran 6 paños, pues había que coger lo que contaban en 2 y meterlo como podían en otros 2. O sea que no siempre son iguales los paños. Bueno, en este último paño pues encontramos lo mismo, no voy a repetirlo otra vez, pero alguna cosa curiosa. Ahí les he marcado, creo que sí que se puede ver, hay una cabeza de cerdo. Una cabeza de cerdo. Esto pues se ha visto como que es la lujuria, ¿no? La representación, porque la lujuria aparecía en el primero de los paños, aparecía una mujer montada en un cerdo. ¿Es esto la lujuria? Pues puede ser, ¿no? Pero tampoco cuadra con este desarrollo. Si realmente este paño va después del que hemos visto, del hijo pródigo, pues esto podría hacer referencia a su trabajo después de haberse quedado sin nada para comer de porquero, cuando él tiene que trabajar de porquero. Pues puede que sea así, ¿no? En cualquier caso, el paño parece que es el momento final cuando la lucha entre los vicios y las virtudes va a ser ganada definitivamente por las virtudes, ¿no? Eso dicen, yo creo que ganan los vicios, pero bueno. Y aquí vemos en el suelo una espada que nadie sujeta. Hay muchos detalles, pero es que no les voy a contar todo esto porque bueno, nos dan las uvas, nunca mejor dicho, dentro de 2 meses. Bien, pero hay una espada que nadie está blandiendo esa espada. ¿Por qué? Porque como ya han vencido las virtudes, ya no hace falta ir armado. Ahora ya todo, digamos, que es coser y cantar. Pues bien, estos paños, bien sea por lo que sea, vamos a dejarlo ahí, fueron vendidos por la Catedral de Palencia. La Catedral de Palencia sabía del valor de estos paños y, de hecho, obtuvo pingües beneficios por esta venta, porque conservamos, no se lo puedo proyectar porque eso es material que no se nos permite proyectar, pero conservamos el pago lo encontró María José, el pago por la venta de los tapices, o sea que no hay ningún tipo de duda. Sabían muy bien lo que estaban haciendo, muy bien, se vendieron muy bien estos paños y desgraciadamente estos paños viajaron, como he dicho antes, primero a Nueva York y de Nueva York, después de estar almacenados, van a viajar a Bruselas, con lo cual se cierra un círculo, que son paños manufacturados en Bruselas que llegaron a España, que de España pasaron a los Estados Unidos y que de Estados Unidos volvieron otra vez a Bruselas, ¿no? Parece que casi es su sitio natural, ¿no?, que vuelvan a estar otra vez en Bruselas, pero podían estar perfectamente a unos pocos cientos de metros de donde nos encontramos, que es donde estaban y donde se pagó. Alguien dirá, ¿y tenía derecho la catedral a venderlo? Vamos a ver, desde un punto de vista legal en aquel momento eran suyos, entonces si algo era tuyo lo podías vender. En fin, pero, dejémoslo ahí. Nada más, muchas gracias y doy paso a quien venga después.